tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Esta mañana, en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió una ventana al futuro de una relación llena de historia y de esperanza entre México y España. Con gratitud y firmeza, recibió el gesto de la Cancillería española, que por primera vez reconoció el dolor y la injusticia que sufrieron los pueblos originarios mexicanos durante la conquista. Sheinbaum señaló que no se trata únicamente de palabras, sino de un acto de dignidad compartida. El perdón engrandece a los pueblos, no los humilla, dijo, recordando que enfrentar la historia no es debilidad, sino fortaleza. Este discurso no quedará solamente en la memoria. Sheinbaum lo transformó en motor de avance. Celebró que España, apoyando una exposición con 400 piezas de arte indígena mexicano cedidas por México, está construyendo un puente cultural y diplomático que fortalece la identidad mexicana, reconoce su legado y abre una nueva era de respeto entre naciones. Con voz llena de convicción, la presidenta aseguró que México está listo para caminar este nuevo sendero, donde no se borra el pasado, pero se transforma en un vínculo de cooperación, cultura y solidaridad. Porque una relación entre países no se mide solo en tratados o comercio, sino en la forma en que se trata las heridas y se honra a los pueblos. Así, entre el reconocimiento de agravios y la promesa de colaboración, se sembró hoy la semilla de una nueva historia donde México y España caminan en igualdad, con respeto y mirando al futuro con dignidad. ¿Una sola frase puede cambiar siglos de silencio? Tal vez no, pero un gesto, un reconocimiento, puede marcar el inicio de una reconciliación histórica. Les quiero platicar de esto que ocurrió en España el día de ayer. Pásame el micrófono. Hace ya varios meses, pues casi un año, nos planteamos cómo hacemos visible a los pueblos indígenas en España, como parte de esta solicitud que en su momento hizo el presidente López Obrador y que nosotros apoyamos, de la solicitud del perdón por los agravios que tuvo México durante, o lo que llamamos hoy México, durante la invasión española y lo que conocemos como la conquista. Durante un tiempo se habló del encuentro de dos culturas, que en efecto siempre hubo el encuentro de dos culturas, pero fue muy violento, fue un proceso de invasión violenta. Y así como México ha pedido perdón por la violencia contra la comunidad china, por la violencia contra los pueblos originarios, en su momento el perdón a los yaquis, como parte de los planes de justicia, se hizo esta solicitud. Cuando entramos, dije, ¿de qué manera podemos hacer visible la grandeza cultural de México en España? Y pensamos en esta exposición, entre muchas otras, que lleva piezas arqueológicas, etnográficas, de lo que representan las mujeres indígenas para nuestro país y que se conociera allá. Como parte de este esfuerzo, donde el embajador de México en España nos ha ayudado mucho y quien lo impulsó fue Diego Prieto, hasta hace poco director del INAH, y la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, hay un libro que se va a hacer de todas estas piezas que hoy están ya en exposición en Madrid. Este es el prólogo que escribí para ese libro que lleva parte de esta exposición. Se llama Mujeres del Maíz y del Cosmos, arte indígena de antes y de ahora. México es tierra de raíces profundas. Su grandeza cultural no se explica sin las civilizaciones originarias que florecieron mucho antes de la llegada europea y sin las mujeres que dieron forma a esas culturas, tejedoras de símbolos, sabidurías y realidades.
Esta exposición reúne el arte de mujeres indígenas de ayer y de hoy, gobernantas, artesanas, diosas, creadoras, guardianas del maíz, de la palabra, la memoria y la grandeza. Desde hace milenios, estas mujeres han tejido su visión del mundo en lienzos, cerámicas, códices, bordados, cantos y palabras. Hablan 68 lenguas vivas, hijas de cientos de generaciones que entendieron que el cosmos como un todo interconectado. En su arte está el equilibrio entre lo humano y lo divino, la vida y la muerte, la tierra y el agua, lo visible y lo invisible. Pero esta historia también tiene heridas. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate. Fueron silenciadas, desplazadas, violentadas. Sin embargo, resistieron, en silencio y en acción, en lo individual y en lo colectivo, en el telar y en la palabra, en el rito y en la comunidad. Sube un poco. Hoy esas voces resurgen con fuerza. Las mujeres indígenas de México siguen creando, sanando, luchando, corriendo, diría yo, y enseñando. Esta exposición celebra su arte como forma de resistencia y de renacimiento, porque su creatividad no solo es herencia, también es presente y es orgullosamente futuro. Honrar este legado implica reconocer los abusos del pasado y del presente, la discriminación, el racismo y el desprecio hacia los pueblos originarios aún persisten. Erradicarlos es un deber ético si aspiramos a un mundo verdaderamente justo, donde todas las culturas, todas las lenguas, todas las personas tengan el mismo valor. El mundo es un crisol de historias, colores y voces. Nadie está por encima de nadie. Esta exposición es un puente de respeto, diálogo y debe ser también de reconocimiento, que sirva para mirar con otros ojos, escuchar con otros oídos y sentir con el corazón abierto. Esta es la entrada de la exposición en España. Y ahora vamos a escuchar las palabras del canciller español, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España. Sí, ¿a qué horas lo dijo? Hace una hora, no fue ayer, hace una hora. La libertad que aquí les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles… Ponlo desde antes para el reconocimiento de Lázaro Cárdenas. Hace una semana se han concedido 2 galardones muy merecidos de los premios Princesa de Asturias a la fotógrafa mexicana Gabriela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología de México. Pero relaciones sobre todo personales y humanas, construidas por los 180.000 españoles residentes en México actualmente y los 40.000 mexicanos que viven en perfecta armonía en nuestro país, por los cientos de estudiantes que cada año eligen nuestros 2 países como destino para una formación que marcará su futuro y el de nuestras sociedades. Lazos, en definitiva, profundamente humanos, que se convirtieron en puentes cuando más necesidad hubo de ellos. España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles que encontraron en aquella otra orilla del océano que nos une la libertad que aquí les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles libres, como los españoles libres de hoy en día,
damos las gracias. Esos españoles enriquecieron con su arte, con su cultura y con su ciencia nuestro patrimonio compartido. Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones, en nuestra historia. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje en este 2025, en el que se conmemora a esa mitad del mundo, tal y como reza el título de esta exposición. Lo que vamos a encontrar en las distintas sedes de esta exposición, que les invito a recorrer, es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año, de la mujer indígena. Vamos con las preguntas sobre el tema. A ver aquí. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues justo a mí hay una parte de su libro que me sorprendió mucho, pues me gustó mucho, porque usted relata, y justo va con el tema, pues que antes de asumir el cargo conversó con el presidente López Obrador justamente sobre esta decisión de no invitar al rey de España a su toma de protesta. Y pues en este momento cuenta que él le comentó que no era necesario que usted asumiera las discrepancias que él había tenido con la corona española, pero pues usted le respondió que esa decisión la tomó por convicción propia, porque ningún presidente debe permitir que otro jefe de Estado trate con desdén al pueblo de México, que la ofensa del rey no fue solo hacia López Obrador, sino también hacia toda la nación. Si nos puede contar, Presidenta, cómo fue ese momento y qué significó para usted tomar esta decisión, que también pues le generó en su momento mucha crítica de la prensa española, pero también de la prensa mexicana. Sí, en aquel momento, que es parte de la narrativa, bastante misógina, por cierto, de que las decisiones, incluso de nuestro gobierno, vienen de otro lado, o del presidente López Obrador, para ser muy claros. Y pues es obvio que no. En efecto, cuando le dije no, he tomado la decisión de no invitar al rey, él me dijo, no necesitas pues las discrepancias que tuvimos a partir de la carta, incorporarlas al gobierno, estás empezando.
Le dije, es que no lo hago porque usted me lo diga o no me lo diga, sino lo hago por convicción. Y en efecto, pues tenía que ver con este agravio que pienso yo que hoy empieza a saldarse con este inicio de este discurso, al hablar de lamentar esta violencia del pasado. Y tenía que ver justamente cuando el presidente López Obrador escribe la carta, que la leyó él aquí en las mañaneras y a lo mejor la podemos presentar en algún momento. Es una carta muy diplomática, no hay ninguna ofensa y al contrario, le pide al rey que juntos se construya una nueva historia y que desde su perspectiva era importante que hubiera un reconocimiento de los agravios de la llamada conquista contra los pueblos originarios. ¿Por qué es importante para nosotros todo esto? Porque es una historia viva hoy. Si algo ha traído la Cuarta Transformación es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de México. Y la dignidad del pueblo de México viene de nuestra historia. Y nuestra historia parte, reconocida por el humanismo mexicano, con una fuerza de los pueblos originarios y la otra de la historia de México desde la independencia hasta nuestros días. Esa de la que hablaba el otro día, de la lucha por la independencia, la soberanía, las libertades, la democracia y la justicia. Entonces, es vivo hoy, no es un asunto retórico. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de hoy tienen que ser reconocidos como la grandeza cultural de México. Digo en el discurso que hice cuando reconocimos a Cuauhtémoc o a Tenochtitlan, que no depende de si el origen de uno es indígena o no. Todo mexicano, aunque se haya nacionalizado ayer, tiene una responsabilidad histórica y es reconocer nuestra historia y la grandeza cultural de México. En el momento que se reconoce eso, el pueblo de México se empodera y hoy está más empoderado que nunca. Por eso no es una historia, no es algo del pasado, es presente y representa la dignidad del pueblo y su fuerza, y la vamos a seguir reivindicando. Entonces, por eso es que el agravio que se hizo contra el presidente López Obrador en su momento, porque no solamente fue que no contestaron la carta, que era una carta muy diplomática y amable, sino que además hicieron una campaña en España contra el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Nunca se rompieron relaciones, la relación comercial, económica, de todo tipo siempre ha existido con España. Pero había esa situación. Y para mí no era un agravio al presidente López Obrador, que por demás un presidente muy querido, sino al pueblo de México. Y por eso tomé esa decisión. Y hoy, después de este discurso, vemos que el seguir insistiendo y el llevar las grandes culturas a España y el reconocimiento de los pueblos originarios tiene sentido. Entonces, celebro que haya un inicio de este reconocimiento. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.